Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Don. Esto pasó ya hace un buen tiempo. Fue en 2015. Pero hay noches en las que parece que fue ayer. Sé que usted escucha todo tipo de historias, así que tal vez la mía no le parezca tan absurda como me suena a mí mismo cuando intento contarla. Me llamo Evandro. En esa época yo era cabo en el ejército. Nuestra misión era simple en el papel, pero todo el mundo sabía que no sería fácil. Teníamos que entrar en una zona de minería clandestina para encontrar a uno de los nuestros, el soldado Herrera, un muchacho de 19 años que había desaparecido en un patrullaje unas 2 semanas antes. El teniente dijo que era una operación de búsqueda y rescate. Sentíamos que ya era demasiado tarde. Yo me sentía un poco responsable, ¿sabe? Herrera era nuevo en el pelotón, un chavo de pueblo que veía en nosotros a una familia. Le había prometido a su mamá, por teléfono, que le echaría un ojo a su hijo. Éramos 12 hombres. Nos dejaron en una brecha de terracería que se perdía en una vegetación desértica, reseca. El aire estaba quieto, pesado. Hacía un calor que sofocaba, y lo más extraño era el silencio. No se oía un grillo, un pájaro, nada. Solo el ruido de nuestro equipo al moverse y el sonido de nuestras botas en el polvo fino. Nos mirábamos de vez en cuando, nadie comentaba, pero todos lo notaban. Todo ese silencio era más fuerte que cualquier grito. Después de casi una hora de caminata encontramos la primera cosa fuera de lugar. Uno de los nuestros, el que iba al frente, hizo una seña para que paráramos. Allí, a unos 10 metros dentro del monte, estaba el armazón de un coche. Estaba todo quemado, volcado de lado, con la carrocería oxidada apuntando al cielo. Cerca de él, una maleta abierta con ropa de mujer tirada en el suelo, manchada de una forma que nadie quiso ver muy de cerca. El sargento solo negó con la cabeza, nos ordenó marcar el punto en el mapa y seguir adelante. Nadie dijo nada sobre Herrera, pero la imagen de ese coche nos hizo empezar a imaginar lo peor. Ese lugar no nos quería allí. Continuamos avanzando, pero el silencio de antes había sido reemplazado por una tensión que se sentía en el aire. El monte se fue haciendo más denso, el camino más estrecho. De repente, el cielo que estaba despejado se puso gris. No fue un atardecer normal, fue como si alguien hubiera echado un trapo sucio encima de todo. Y entonces cayó la lluvia. No fue una lluvia, fue un aguacero. El agua caía con fuerza, pesada. En menos de un minuto estábamos completamente empapados y el sendero de polvo se convirtió en un lodazal resbaladizo. En ese caos, el soldado Barrios pisó en falso en un charco y se torció el tobillo. No fue nada que le rompiera el hueso, pero apenas podía apoyar el pie en el suelo. Tuvimos que improvisar un soporte, con 2 de nosotros cargándolo. El ritmo bajó y la frustración empezó a pesar más que la mochila. Fue entonces cuando el teniente Vargas se detuvo y miró la brújula en su muñeca. «Hay algo mal», dijo con la voz ahogada por la lluvia. «El norte no deja de moverse». El sargento intentó usar el GPS que llevaba, un aparato más moderno, pero la pantalla se quedó en blanco. Sin señal, ni una barra de conexión. Estábamos solos y, peor aún, estábamos perdidos. La orden del teniente fue clara: regresar por el mismo camino hasta conseguir señal de radio. Era lo único lógico que podíamos hacer. Caminamos por unos 20 minutos en la dirección que creíamos correcta. La lluvia disminuyó, se convirtió en solo una llovizna helada. Cuando doblamos en una curva que parecía familiar, nos topamos de nuevo con el coche quemado. Se me revolvió el estómago. No tenía sentido. Habíamos caminado demasiado tiempo como para volver al mismo punto. Algunos de los muchachos se rieron, una risa nerviosa, pero la mayoría se quedó en silencio. Lo peor no era estar en el mismo lugar. Lo peor era que una de las prendas, una blusa de mujer, ya no estaba en el suelo. Alguien, y juro que no fue nadie de nuestro grupo, la había colgado en una rama cerca del coche.
La prenda escurría agua como si la acabaran de poner ahí. El teniente miró aquello, miró nuestras caras y solo dijo una cosa: nadie se separe, sigan caminando. Seguimos adelante, pero la formación ya no era la misma. Nadie miraba solo hacia el frente. Los ojos se movían hacia los lados, hacia las sombras entre los árboles, buscando cualquier movimiento. El teniente intentaba mantener la moral, diciendo que la humedad podría haber afectado la brújula, que debimos haber tomado una bifurcación equivocada. Nadie le creyó, pero nadie discutió. Obedecer era lo único que aún nos mantenía juntos. Fue Cayetano, uno de los soldados más jóvenes, quien se detuvo de repente. Jadeaba, con la mirada fija en un punto más adelante en el sendero. Había alguien ahí, susurró, más para sí mismo que para el resto del grupo. Lo vi. Una silueta moviéndose. El soldado que iba en la vanguardia lo negó al instante. Está despejado, Cayetano, no hay nadie aquí adelante. Continuamos, pero ahora Cayetano no dejaba de mirar hacia atrás, y fue entonces cuando más gente empezó a notarlo. Un murmullo bajo, como el sonido de una conversación lejana. Nos detuvimos todos, en silencio absoluto, apuntando las armas hacia el monte cerrado. El sonido cesó. Pensamos que podría ser el eco de nuestras propias voces, un truco del viento entre las hojas. Pero en el fondo, yo sabía que no era eso. Aquello era otra cosa. Avanzamos más despacio y uno de los nuestros, Díaz, nos hizo parar de nuevo. No dijo nada, solo apuntó con el cañón de su fusil hacia el suelo de lodo. Había huellas allí. No eran marcas de bota, ni de borceguí. Eran pisadas largas como las de un hombre descalzo, pero los dedos eran demasiado largos, demasiado delgados. Y lo más extraño, se hundían en el lodo como si lo que las hubiera hecho pesara mucho, pero no había señal de que algo se hubiera arrastrado. Las huellas simplemente aparecían, daban una vuelta y desaparecían cerca de un arroyo seco. El teniente nos dijo que no nos distrajéramos, que estábamos empezando a ver cosas, pero yo vi su cara. Estaba tan perturbado como nosotros. Seguimos unas marcas de machete en algunos árboles, pensando que tal vez eran una señal de los mineros, un camino. Fue una pésima idea. Esas marcas no llevaban a ninguna parte. Nos guiaron a una parte aún más cerrada del monte, donde la luz apenas llegaba. Estábamos siendo guiados, y no era hacia una salida. Después de casi 2 horas andando en círculos, entre aquel monte húmedo y la sensación de que algo nos observaba, finalmente lo encontramos. Fue más por casualidad que por mérito nuestro. En una ligera subida, los árboles se abrieron en un claro irregular y allí estaba, el campamento de los mineros. El lugar había sido abandonado a toda prisa. Eran unas 4 o 5 tiendas improvisadas con lona negra y madera. En el centro, una fogata apagada con una olla encima, la comida todavía a la mitad. Todo parecía haber sido dejado en medio de una acción. Avanzamos en formación, cubriendo los ángulos, pero no había ni un solo sonido. Era el mismo silencio pesado del principio, como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. Mientras registrábamos las tiendas, encontramos más señales del pánico. Ropa tirada, un radio portátil soltando estática, una camisa sucia de sangre. Fuera de las tiendas, el suelo mostraba lo que había pasado. Había decenas de casquillos de bala esparcidos por todas partes. No parecía un tiroteo, un enfrentamiento. Los casquillos estaban en posiciones caóticas, como si los hombres hubieran disparado para todos lados, en la oscuridad contra un enemigo que nadie veía. Las marcas de botas en el lodo iban en todas direcciones. Fue el soldado Ávila quien lo encontró. Cerca de una letrina improvisada, pisó una tabla suelta en el suelo. El sonido fue hueco. Pateó la madera y, debajo, en un agujero apretado, había un hombre. Estaba vivo, pero no parecía estar allí de verdad. Tenía los ojos desorbitados, todo el cuerpo temblando, cubierto de barro. En una de sus manos, apretaba con fuerza un pequeño escapulario sucio. Cuando lo sacamos de allí, no se resistió. El teniente se acercó a él. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están los otros? La voz del teniente era firme, pero el hombre no respondía.
Solo balbuceaba cosas sin sentido. No me vio. No me vio. Nuestro enfermero le dio un poco de agua y le quitó la camisa empapada. Fue cuando vimos las marcas en su espalda. Eran arañazos largos, paralelos. No parecían de animal ni de cuchillo. Parecían marcas de dedos, dedos muy largos, que lo habían agarrado con una fuerza absurda. De repente el hombre agarró el brazo del teniente, los ojos llenos de pavor. «No pueden quedarse aquí», susurró con la voz ronca. «Él todavía está allá afuera». «¿Él quién?», preguntó el teniente tratando de soltarse. El minero soltó una risa corta, sin humor. «No es él, es esa cosa que camina, pero no pisa el suelo. Esa cosa que se ríe sin hacer ruido, que te llama con la voz de quien más amas». En ese momento empezó a gritar, un grito agudo, desesperado, que retumbó por el claro. «Los va a agarrar a ustedes también». Tuvimos que amarrarlo para evitar que se lastimara, pero su mirada ya no estaba en nosotros. Miraba hacia la línea de los árboles, hacia la oscuridad que comenzaba a tragarse el monte. Y nosotros miramos también. Por primera vez allí, el miedo se convirtió en certeza. El teniente decidió que pasaríamos la noche allí. Salir en la oscuridad, con un hombre herido y otro amarrado, sería un suicidio. Montamos turnos de guardia y reforzamos el perímetro con lo que encontramos. Unos alambres, unos troncos viejos. Pero todos sabíamos que aquello no iba a detener nada. Era solo para mantener nuestras manos y mentes ocupadas. La noche cayó de golpe y con ella vino un frío que no era del clima. El minero que encontramos había dejado de gritar. Ahora solo susurraba, mirando a la nada. Me tocó el turno de la madrugada con Díaz. El silencio era tan completo que zumbaba en los oídos. Fue cuando oímos los pasos. Lentos, pesados, fuera de nuestro perímetro. Parecían de alguien caminando con calma por el lodo, pero cuando apuntamos las linternas, no había nada. Solo el monte oscuro mirándonos. Y entonces vino el silbido. 3 notas cortas, limpias, agudas, viniendo de arriba, de la copa de un árbol. Un escalofrío nos recorrió a todos, y no era por el clima. Aquello no era humano. De repente alguien gritó. Era Cayetano, estaba acurrucado en el suelo con las manos en los oídos. «¡Me está llamando!». El pobre lloraba como un niño. «Es su voz». Nadie entendió al principio. Entonces la voz regresó, un poco más nítida, viniendo de la oscuridad, y todo el mundo se paralizó. «¡Socorro! ¡Alguien ayúdeme!». Era la voz de Herrera, la voz del muchacho que vinimos a buscar. «Cabo Evandro, por favor, sácame de aquí». Sentí que todo se me helaba por dentro. Era él, era su voz exacta. Por un segundo, mi cuerpo quiso correr en dirección al sonido. Era mi obligación. Pero el teniente gritó: «¡No se muevan! ¡Es una trampa!». Cayetano no obedeció. Se levantó e intentó correr hacia el monte gritando el nombre de Herrera. Tuvimos que sujetarlo con fuerza. Se retorcía, lloraba, completamente quebrado. Mientras forcejeábamos con Cayetano, miré hacia el borde del claro y lo vi. Parada entre 2 árboles, había una silueta. Era alta, demasiado delgada, y parecía hecha de oscuridad. No se movía, solo observaba nuestra desesperación. Esa cosa estaba jugando con nosotros, nos estaba cazando por diversión. El resto de la noche fue un infierno. La voz de Herrera continuó llamando por horas, a veces pidiendo ayuda, a veces solo llorando. Nadie durmió. Nos quedamos todos juntos, espalda con espalda, esperando el sol. El día amaneció de una forma extraña, un gris que no trajo ningún alivio, solo más cansancio. En ese mismo instante, el radio del teniente empezó a soltar estática. La base estaba llamando. La voz del otro lado sonaba normal, limpia, como si nada hubiera pasado. El regreso fue en silencio absoluto. Entregamos al minero, que nunca más volvió a hilar 2 palabras. En nuestro informe oficial no había nada sobre voces, ni siluetas, ni huellas extrañas. Solo terreno hostil y estrés de combate. Nadie volvió a tocar el asunto, pero ninguno de nosotros salió de allí entero.
Cayetano pidió la baja por problemas psicológicos unos meses después. Otros pidieron su traslado. Aquel pelotón se deshizo. Yo sigo con mi vida, Don, pero esa cosa me marcó. A veces, cuando voy caminando por la calle de noche, o miro rápido a un rincón oscuro de mi cuarto, el aire a mi alrededor parece volverse más pesado, y siento que lo veo. Esa silueta alta, parada, solo observando. No sé qué era aquello en el monte, pero sé que nos vio, jugó con nosotros y decidió dejarnos vivir. Y no sé si eso fue un favor, o si la verdadera tortura era justamente esa: recordarlo para siempre. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Buenas noches, Don. Lo que voy a contar pasó ya hace algunos meses, pero hay noches en que cierro los ojos y siento el olor de aquel bosque, el peso de aquel aire. Mis amigos, Eliana y Plinio, evitan el tema. Supongo que para ellos solo fue un susto, una mala noche. Para mí fue otra cosa. La idea de acampar fue de Plinio, claro. Él vive con esa onda de reconectar, de sentir la energía de la tierra. Yo nunca he sido así. Me gusta el sillón, el concreto, la seguridad de saber dónde estoy. Pero la verdad es que en aquella época yo habría aceptado cualquier cosa para no tener que quedarme en casa el fin de semana, mirando las paredes y pensando en la mierda en que se había convertido mi vida. Había terminado una relación de 5 años hacía pocas semanas, de esa forma estúpida en la que no sabes bien dónde te equivocaste. Solo sabes que se acabó. El silencio de mi departamento me estaba enloqueciendo. Entonces, cuando Plinio apareció con un mapa arrugado y un brillo en los ojos, hablando de un claro escondido en una sierra a unas 3 horas de la Ciudad de México, simplemente dije que sí. Eliana, que siempre es el punto de equilibrio de nuestro trío, me miró, un poco desconfiada, pero no dijo nada. Creo que entendió que necesitaba tomar un poco de aire. Subimos la sierra el sábado por la mañana. El coche batalló un montón en el camino de terracería lleno de zanjas, pero el lugar era realmente hermoso. Un mar de cerros verdes, el aire volviéndose más puro, más húmedo. Encontramos el famoso claro al final de la tarde. Era un espacio casi circular, rodeado de árboles altos y retorcidos, con el suelo cubierto por una capa gruesa de hojas secas. Había una paz ahí, una tranquilidad antigua. Montamos la única casa de campaña, lo suficientemente grande para los 3, encendimos una fogata y nos quedamos platicando de cualquier cosa mientras el cielo pasaba de naranja a un morado oscuro. Por algunas horas, logré olvidarme de todo. El calor del fuego en la cara, el sonido de la leña crujiendo y las risas de mis amigos. Fue bueno, fue normal, y era lo único que yo quería. Nos fuimos a dormir cerca de la 1 de la mañana. Me quedé dormido rápido. El cansancio del viaje y de la caminata finalmente me venció. No sé qué hora era cuando desperté, pero fue de repente. Esa presión en la vejiga que no puedes ignorar. Me moví con cuidado para no despertar a los demás. Agarré mi chamarra y me deslicé fuera de la casa de campaña. Y fue ahí que todo cambió. No hubo aviso. No fue una neblina que descendió poco a poco, como es normal en la sierra. Era una pared, una muralla blanca, densa, que parecía sólida. En un segundo estaba mirando el cierre de la casa de campaña y al siguiente ya no veía nada a un palmo de mi cara. La fogata, que habíamos dejado con unas brasas fuertes, simplemente había desaparecido. Su luz no atravesaba aquello. Era una niebla pesada, helada y húmeda. El aire se volvió difícil de respirar, y un olor fuerte a tierra mojada y hoja podrida me entró por la nariz. Me quedé quieto, intentando entender. Me di la vuelta hacia donde debería estar la casa de campaña, pero no había contorno.
No había color, solo aquel blanco espeso. Di un paso hacia atrás, o lo que yo creía que era hacia atrás, y mi mano no encontró la tela de la tienda. ¿Eliana?, llamé en voz baja sin querer hacer alarde. Mi voz no hizo eco. Fue tragada como si hubiera gritado dentro de un cuarto lleno de espuma. El silencio que vino después era pesado, total. No había grillos, no había viento, no había el sonido de ningún animal en el bosque. Nada. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Lo intenté de nuevo, ahora más alto. ¿Plinio? ¿Eliana? Silencio. Un silencio que parecía una cosa física, una presión en mis oídos. Empecé a caminar con las manos estiradas hacia el frente como un ciego. Un paso, luego otro, arrastrando los pies para no tropezar con alguna raíz. Solo quería encontrar la casa de campaña, la fogata, cualquier cosa. Pero con cada paso sentía que me estaba hundiendo más y más en ese mar de nada. Volví a llamar, ahora gritando, la voz ya raspada, empezando a quebrarse por el pánico. «Oigan, ¿dónde están?». La respuesta fue la misma. Aquel vacío. Fue entonces cuando me detuve y me cayó el 20 con toda su fuerza. Ya no estaba en el claro. No sabía dónde estaba. Estaba completamente perdido. El primer instinto es luchar. Caminas, gritas, intentas usar la lógica. Me obligué a parar. Pensé, respira, Nicolás. Si te pones a caminar a lo tonto, será peor. Intenté recordar la dirección de la casa de campaña, pero ¿qué dirección? No había luna, no había estrellas, no había ninguna referencia. Solo era yo y el blanco. Y fue en el silencio que empecé a oír cosas. Primero, una rama se rompió a mi derecha. El sonido fue nítido. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración. Esperé. Nada. Di un paso cuidadoso, y casi un segundo después oí otro paso, sonando exactamente como el mío, viniendo de algún lugar frente a mí. Me detuve de nuevo. El otro sonido también se detuvo. Era un eco, pero no era un eco. Era una imitación. Tuve la certeza absoluta de que había alguien más allí conmigo, moviéndose a mi mismo ritmo. Fue cuando oí la voz de Eliana. «Nicolás, aquí». Vino de mi izquierda, un poco distante. Sentí un alivio tan grande que mis piernas se ablandaron. «Eliana, ya voy», grité y empecé a caminar en esa dirección, casi corriendo. «¿Dónde estás?». Yo caminaba y llamaba, pero ella ya no respondía. El sonido de su voz había desaparecido. Me detuve, confundido. Y entonces oí a Plinio, ahora viniendo desde mi espalda. «Güey, estamos aquí, regrésate». Me giré al instante, el corazón latiendo descontrolado. ¿Cómo podían estar en dos lugares al mismo tiempo? Aquello no tenía sentido. Era la niebla. Estaba distorsionándolo todo, jugando conmigo. O tal vez no eran ellos. Ese pensamiento me dejó paralizado. Seguí caminando sin rumbo, ya no confiaba en lo que oía. Cada crujido de hoja, cada rama rozando mi ropa me hacía saltar. Y entonces llegó el olor. Ya no era solo tierra mojada, era un olor agrio, metálico. ¿Conoces el olor a óxido, a cosa vieja, oxidada? Era eso. Se metía hasta el fondo de la nariz, dejaba un mal sabor en la boca. Era el olor de algo incorrecto, de algo que no pertenecía a ese lugar. Perdí la noción de cuánto tiempo caminé. Podían ser minutos u horas. El frío se me había metido hasta los huesos y temblaba sin parar. Fue cuando tropecé con una raíz y caí de rodillas en el suelo húmedo y helado, y allí, con las manos en el lodo, me rendí. Se acabó. La energía simplemente desapareció de mi cuerpo. Recargué la frente en la tierra fría y ya no sentí ganas de levantarme. Estaba perdido. Solo. Exactamente como me sentía incluso antes de entrar en ese bosque. La diferencia es que ahora era literal. No grité más, no llamé más. Me quedé allí, esperando. No sé bien qué. Quizás solo el final. No sé cuánto tiempo me quedé allí, de rodillas en el lodo. El frío era tanto que ya ni siquiera sentía el temblor. Fue cuando levanté la cabeza que lo vi. Al principio era solo una forma oscura en medio del blanco. Una silueta alta y delgada, inmóvil como uno de los árboles.
Pensé que mi cabeza finalmente me estaba jugando una mala pasada. Parpadeé, me froté los ojos, pero la forma seguía allí. Y entonces se movió. Un paso lento, sin sonido. Luego otro. No era un árbol, era un hombre. Se fue acercando despacio y el miedo que sentí fue diferente. No era el pánico de antes, era una cosa más profunda, más silenciosa. Se detuvo a unos pocos metros de mí. Era un hombre mayor, quizás de unos 60 años, delgado, con el rostro lleno de arrugas profundas. Llevaba unas botas de hule sucias de lodo, un pantalón de tela gruesa y una camisa de botones sencilla. No parecía tener frío, no parecía asustado. Parecía pertenecer a ese lugar. Su mirada no tenía lástima ni curiosidad, era solo calma. Una calma que parecía imposible en esa situación. Nos quedamos mirándonos en silencio por un instante que no terminaba nunca. Fue él quien habló primero. La voz era grave, un poco ronca, con un acento marcado de provincia. «¿Anda solo, joven?» Yo solo pude asentir con la cabeza. Las palabras no me salían. Él me miró y después miró la niebla a nuestro alrededor, como si la viera de una forma que yo no podía. «La sierra no pierde a nadie», dijo, más para sí mismo que para mí. «Solo le muestra a la persona lo perdida que ya estaba por dentro». Esa frase, Don, se lo juro, esa frase me golpeó como una piedra. Era como si él lo supiera, como si pudiera ver a través de mí, del campamento, de la ruptura, de todo. Me levanté despacio, con todo el cuerpo adolorido. Fue cuando metí la mano en el bolsillo de la chamarra, por pura costumbre, y sentí el vacío. Mi celular. Se me había caído cuando tropecé. Allí estaba mi última llamada, los últimos mensajes, la foto de ella, todo perdido en esa oscuridad. El hombre se dio la vuelta dándome la espalda. El gesto fue simple, sin prisa. «Venga, sé dónde están», y empezó a caminar. Yo no lo pensé, no dudé. ¿Qué más podía hacer? ¿Quedarme allí y morir de frío? Lo seguí. La caminata fue la cosa más extraña que he vivido. Él no miraba hacia atrás, pero yo sabía que sentía mi presencia. Se movía con una seguridad absurda, esquivando ramas y raíces que yo solo veía cuando las tenía encima. Lo más bizarro era el bosque a nuestro alrededor. El suelo parecía ceder un poco con cada paso, demasiado blando, como si pisara algo vivo. Por el rabillo del ojo, los contornos de los troncos parecían curvarse en nuestra dirección, enderezándose rápido cuando yo volteaba a mirar. Veía bultos, cosas pequeñas y rápidas moviéndose por el rabillo del ojo, pero cuando enfocaba, no había nada. Y todo el tiempo un silencio absoluto. Solo el sonido de mis pasos torpes y el roce suave de su ropa en las ramas. Él no hacía ruido al pisar. No sé por cuánto tiempo caminamos. Perdí por completo la noción. Podrían haber sido 10 minutos o 2 horas. Entonces se detuvo. Yo me detuve justo detrás de él, con el corazón martilleando en el pecho. Levantó un brazo lentamente y señaló hacia el frente. «Mire, ahí». Forcé la vista. En medio de todo ese blanco había un punto de luz. Una luz débil, temblorosa. Una linterna. Y entonces oí la voz de Eliana. Ahora de verdad, sin distorsión. Gritaba mi nombre. La luz de la linterna y la voz de Eliana fueron como un golpe de realidad. Corrí, tropezando con mis propios pies hacia ellos. El abrazo que Eliana me dio fue desesperado, fuerte. Sentí su cuerpo temblar. «Nicolás, Dios mío, ¿dónde estabas?», dijo con la voz entrecortada. «Te buscamos por todas partes». Plinio llegó justo detrás, con el rostro pálido, con ojeras profundas. «Güey, qué susto nos metiste», gritamos hasta quedarnos roncos. Yo estaba sin aliento, tratando de procesar todo. Me di la vuelta, emocionado por presentar al hombre que me había salvado, para agradecerle. «Lo sé, un señor me ayudó, está justo aquí». Pero no había nadie. Detrás de mí, solo la misma niebla densa, retrocediendo lentamente entre los árboles. El silencio del bosque había vuelto. El hombre, el guía, simplemente se había desvanecido. Ellos me miraron sin entender. Intenté explicar, hablé del hombre, de su calma, de cómo me guió. Vi en sus rostros que no me estaban creyendo.
Pensaban que estaba delirando por el frío, por el miedo, y por un momento hasta yo dudé. Regresamos al campamento en silencio. Poco a poco, el cielo comenzó a clarear y la niebla se fue deshaciendo, revelando los árboles húmedos, el suelo revuelto. Nuestra casa de campaña estaba allí, intacta. Nos sentamos cerca de las cenizas de la fogata sin saber qué decir. Fue cuando mi vista se posó en mi mochila. Y a su lado, sobre una piedra lisa que yo estaba seguro de que antes estaba vacía, estaba mi celular. Tomé el aparato esperando que estuviera sucio de lodo, roto, pero estaba perfecto, como si alguien lo hubiera recogido, limpiado y colocado allí, en el lugar más obvio para que yo lo encontrara. Se lo mostré a Eliana y a Plinio. Fue la primera vez que vi la duda en la mirada de ellos también. Don, yo no sé qué pasó esa noche, no sé si ese hombre era un espíritu del bosque, una alucinación o algo que ni siquiera puedo nombrar, pero hoy entiendo lo que quiso decir. Yo entré en esa sierra ya perdido, huyendo de un vacío que estaba dentro de mí. La niebla solo le dio cuerpo a eso, y esa figura no me salvó. Él solo me señaló el camino de regreso. El resto tuve que andarlo solo. No he olvidado mis problemas, pero ahora parecen diferentes, más pequeños. Porque una vez, en una madrugada fría, estuve frente a algo mucho más grande. Y eso, de una manera extraña y aterradora, me devolvió a mi eje. Mi nombre es Casiano. Resolví escribir porque, sinceramente, no sé con quién más podría hablar de estas cosas. No voy a dar mi apellido ni el lugar exacto donde esto pasó. Creo que por una mezcla de miedo y, tal vez, vergüenza. Solo necesito que alguien lo sepa, que no se quede solo dentro de mi cabeza. Yo soy lo que la gente llama un mil usos. Hago de todo un poco. Arreglo una fuga aquí, cambio un enchufe allá, armo un mueble, vivo de chambitas. La lana casi siempre es poca, pero alcanza para pagar las cuentas y seguir adelante. Mi verdadero problema es otro. Desde niño, tengo algo. Es difícil de explicar. Es como si mis ojos, de vez en cuando, captaran unas suciedades, unas estáticas de la realidad que nadie más parece notar. No pasa siempre, por suerte, pero cada vez que intenté hablar de eso, me fue mal. Ya perdí una novia, ya me miraron raro en la familia. Mi abuela decía que algunos en nuestra gente nacen con los ojos demasiado abiertos para nuestra propia desgracia. Aprendí por las malas a callarme, a ver y a fingir que no vi. El trabajo apareció un martes, si no mal recuerdo. Sonó el teléfono. Era para una reparación un poco más grande. Arreglar unas tejas rotas y revisar una filtración grande en el techo de un orfanato. El pago era bueno, iba a salvar el mes. La dirección estaba lejos, más allá de la zona industrial, donde el asfalto se pone feo y luego se acaba. Tomé la moto y me fui para allá. Después de unos buenos 15 minutos en un caminito de terracería que castigaba la suspensión, llegué. Era una quinta muy antigua, rodeada por una barda alta y descascarada. Se notaba que un día ese lugar tuvo su belleza, pero ahora solo parecía cansado, abandonado. El pesado portón de hierro estaba solo recargado. Lo empujé, y lo que me golpeó de inmediato no fue lo que vi, sino lo que no oí. Silencio. Pero no era ese silencio bueno, de paz. Era un silencio pesado, denso, como si el propio aire estuviera viejo y polvoriento. Un olor a hierba mojada mezclado con desinfectante fuerte lo impregnaba todo. Dejé la moto cerca de un árbol de mango centenario y fui caminando por el patio de tierra. No había nadie. Solo unas pocas prendas de niño, colgadas en un tendedero, inmóviles. No había ni una pizca de viento. Un hombre flaco, de unos 50 y tantos años, apareció en una puerta lateral. Usaba una camisa de botones medio amarillenta por el tiempo y tenía una mirada que, aunque cansada, no paraba quieta ni un segundo. ¿Sí? Su voz no era simpática ni hosca. Era solo vacía.
Me presenté. Le dije que era Casiano, el de la reparación del techo. Él asintió lentamente con la cabeza, como si hubiera interrumpido un pensamiento muy largo. Ah, sí, el muchacho del techo, es por aquí. Me guió por un pasillo oscuro que olía a cosa guardada, a lugar cerrado. El piso era de cemento pulido y las paredes tenían la pintura levantada en varios puntos por la humedad. Me mostró la trampilla que daba a la azotea. Antes de dejarme solo para el trabajo, se detuvo y comentó, casi como si hablara para sí mismo: «Los niños están en el patio de atrás ahora por la tarde. Si hacen mucho ruido, le pido una disculpa». Me pareció extraño el comentario, considerando el silencio total del lugar. Le di las gracias y subí la escalera de metal. Dejé la caja de herramientas en el suelo y di un vistazo general. El techo era grande, con esas tejas de barro antiguas, varias de ellas rotas o fuera de lugar. El trabajo iba a ser tardado. Fue entonces cuando miré hacia abajo en dirección al patio de atrás, y allí estaban. Debían ser unos 8, tal vez 9, y no estaban haciendo ningún ruido. Jugaban con una pelota de plástico ponchada, pero era un juego lento, apático, casi un teatro. Ese silencio que sentí al llegar cobraba todo el sentido ahora. Los niños no gritaban, no corrían. Era un juego sin energía, un juego ensayado, medio triste. Me quedé ahí observando por un instante antes de empezar a trabajar, y fue en ese momento que lo vi. Primero en una niña, que usaba un vestido rosa ya muy descolorido. Luego en un niño, con una playera de un equipo de fútbol tan gastada que ni se le veía el escudo. Y después, en todos ellos. Siempre en el mismo lugar, del lado izquierdo del cuello. No era una cicatriz, no era una mancha de nacimiento. Era una cosa diferente. Parecía una telaraña muy fina de venas oscuras, casi negras, que se esparcía por debajo de la piel. Y lo más bizarro, lo juro, cuando fijaba la mirada parecía que aquello se movía. Una pulsación mínima, lentísima, como si fuera un nido de algo vivo ahí adentro. Sentí que se me revolvía el estómago. Aquello no era normal. Traté de concentrarme en el trabajo. Empecé a quitar las tejas rotas, a medir el área de la filtración, pero mis ojos y mi cabeza volvían siempre al patio, a esas marcas. Cuando bajé ya al final de la tarde, el conserje don Vicente estaba barriendo la entrada de la cocina. Me acerqué, forzando la voz a salir casual, como si estuviera comentando sobre el clima. «Don Vicente, disculpe la curiosidad. Noté que los niños tienen una marca medio extraña en el cuello. ¿Es alguna enfermedad de la piel? ¿Alguna alergia?» Dejó de barrer en el acto, pero no me miró. Siguió con los ojos fijos en las hojas que juntaba en el suelo. Se quedó unos 2 segundos así, parado. Luego levantó la cabeza lentamente y sonrió. Pero fue una sonrisa que no llegó a los ojos. Una sonrisa muerta. «¿Marca?», dijo con una calma que no encajaba. «No sé de ninguna marca, mi hijo. Los niños aquí son todos muy sanos. Han de ser ideas suyas. El sol fuerte en la cabeza a veces nos juega malas pasadas, ¿no cree?». No me dio oportunidad de responder. Me dio la espalda y entró en la cocina, dejándome ahí, parado, con la certeza absoluta de que no había imaginado nada, y con la mala sensación de que él sabía exactamente de lo que yo estaba hablando. Pasé el resto de la semana con esa imagen en la cabeza, esa telaraña de venas oscuras, pulsando lentamente, y la sonrisa muerta del conserje. La decisión más inteligente habría sido dejar el trabajo, inventar una excusa y nunca más volver a pisar ese lugar. Pero la verdad es que necesitaba la lana, y una parte de mí, la parte más estúpida y terca, necesitaba entender. O tal vez solo necesitaba una prueba de que no estaba, finalmente, volviéndome loco. Regresé el lunes siguiente, el mismo silencio, el mismo aire denso. Subí al techo y casi por instinto, lo primero que hice fue mirar hacia el patio de atrás. Había menos niños. Antes estaba seguro de que eran unos 8 o 9. Ahora conté 6. Traté de crear excusas lógicas en mi mente. Podían estar enfermos, tal vez castigados adentro, o algún familiar apareció y se los llevó.
Pero ninguna de esas explicaciones parecía encajar con el ambiente de ese lugar. Esa noche soñé con las marcas. En el sueño yo ya no estaba en el techo, observando de lejos. Estaba abajo, en medio del patio, y los niños estaban parados a mi alrededor. Las marcas en sus cuellos no solo eran oscuras, brillaban con una luz morada, enfermiza. Y podía ver, a través de su piel, que aquello no era superficial. Eran como raíces finas enterrándose lentamente en la carne, buscando algo adentro. Desperté con el corazón acelerado, la respiración corta. El sueño había sido demasiado real. El día que lo definió todo para mí fue en mi tercera visita. Estaba juntando unas tejas viejas cerca de la trampilla para tirarlas después, cuando una de las niñas pasó corriendo a mi lado. Debía tener unos 7 años como máximo y tenía la marca ahí muy nítida. En medio de la carrera, tropezó con un pedazo de madera y casi se cae al suelo. Logré sujetarla del brazo a tiempo. «Opa, cuidado ahí, pequeña». Me miró con unos ojos grandes, muy serios, sin una pizca de la agitación de una niña que casi se cae. «Gracias». Me agaché para quedar a su altura. Mi pecho sentía que iba a explotar. Sabía que no debía, que era una pésima idea, pero la pregunta se me escapó antes de que pudiera controlarme. «Oye», dije en voz baja, «eso que tienes en el cuello, ¿te duele?». Y señalé con la barbilla. La niña frunció el ceño, una expresión de pura confusión. Pasó su manita por el lugar exacto que le indiqué, en el lado izquierdo del cuello. Su mano se deslizó por encima de esa telaraña oscura. «¿Esto qué?», preguntó con la voz completamente neutra. «No tengo nada aquí». Insistí como un idiota. «Sí tienes. Esa mancha oscura. Parecen como unas rayitas». Me miró como si yo fuera un completo extraño hablando un idioma que no entendía. Se encogió de hombros, con una indiferencia que me dio un escalofrío. «Me debe estar confundiendo con alguien más. Yo no tengo ninguna mancha». Y entonces simplemente se dio la vuelta y salió corriendo, sin mirar atrás, uniéndose a los otros en el juego silencioso. Me quedé ahí, agachado en el suelo sucio, sintiendo el peso de lo que acababa de pasar. No era que escondieran la marca, era infinitamente peor. Ellos no sabían que existía. La marca no estaba en su mundo, solo existía en el mío. Fue en ese preciso momento que la incomodidad se convirtió en miedo de verdad, un miedo que empieza en la boca del estómago, porque entendí que, fuera lo que fuera aquello, por alguna razón, me había elegido a mí para verlo, y yo estaba solo en esto, completamente solo. Hablarle a la policía, decirles que estoy viendo manchas invisibles en niños y que creo que están desapareciendo. Se reirían en mi cara antes de llevarme a una evaluación. Ya había intentado ir con un psicólogo una vez, años atrás, y salí de ahí con un diagnóstico de estrés y un puño de recetas. Aprendí que el camino oficial estaba cerrado para mí. Yo ya no era solo un tipo arreglando un techo, era un testigo. Y empecé a entender que no había nada más peligroso que ser el único testigo de un crimen que nadie más podía ver. Terminé el trabajo en el orfanato lo más rápido que pude. En cada martillazo, en cada teja que asentaba en su lugar, sentía los ojos de ese lugar sobre mí. Cuando acabé, fui a recibir el pago con don Vicente. No preguntó por qué había terminado todo antes de tiempo, no demostró sorpresa. Solo me entregó el sobre con el dinero y me cerró la puerta en la cara. Me fui de ahí en la moto, jurándome a mí mismo que nunca más volvería. Pero no sirvió de nada. Salir de ahí no sacó al lugar de dentro de mí. La imagen de los niños, del juego sin vida, de esa telaraña oscura en los cuellos, todo eso daba vueltas en mi cabeza sin parar, sobre todo en la noche. Me sentía sucio, como si fuera cómplice solo por saber de la existencia de aquello. Y necesitaba una respuesta. Cualquier respuesta que no fuera, te estás volviendo loco. La policía no era una opción. Mi familia, mucho menos. Entonces hice lo que una persona sin salida hace. Busqué una solución que no tiene el menor sentido. Ya había oído una historia contada por un tío mío sobre un viejo que vivía en unas casitas por el rumbo del río, en una colonia a donde ya no llegaba nada nuevo.
Decían que era curandero, otros que era hierbero, y los más malintencionados decían que era medio brujo. Su nombre era Ramón. Me tardé unos 2 días dándole vueltas a la idea. Un atardecer, cuando finalmente junté el valor, tomé la moto y fui hasta allá. Encontré su casa al final de un callejón de tierra. Era una casita humilde, de madera y lámina, pero que tenía un olor bueno a monte y a humo de fogón de leña. Un señor muy viejo, flaco como una rama seca, estaba sentado en una silla de mimbre en la puerta, limpiando unas hojas con un cuchillo pequeño. Me vio llegar, pero no demostró ninguna sorpresa. Sus ojos eran hundidos y parecían no parpadear. «Buenas tardes», dije, parándome a una distancia respetuosa. Él solo hizo un gesto lento con la cabeza. El silencio era pesado, y sentí que no valía la pena andarse con rodeos. Dejé en la mesita a su lado una botella de buen mezcal y una cajetilla de cigarros de hoja que compré en el camino. Él miró mis manos, luego mi rostro, tomó las cosas sin prisa. «Siéntate, muchacho». Su voz era ronca, gastada. Me senté en un guacal que estaba por ahí y le conté todo. Intenté ser lo más objetivo posible, para no sonar como un loco completo. Le hablé del trabajo, del silencio, de los niños apáticos. Describí la marca, la telaraña de venas, la pulsación lenta que solo yo veía. Le conté que los niños desaparecían poco a poco y que el conserje fingía que nada estaba pasando. Mientras yo hablaba, él solo escuchaba, fumando su cigarro de hoja y soltando el humo muy despacio que se mezclaba con el aire del atardecer. Cuando terminé, se quedó un buen rato en silencio, mirando a la nada. Empecé a pensar que se iba a reír de mí o a correrme, pero entonces habló, y su voz era de pura resignación. «Esos niños ya fueron entregados». La frase quedó pesando en el aire. «¿Entregados? ¿Cómo que entregados?». Él finalmente volteó esos ojos hundidos y sin brillo hacia mí. «Existen pactos, mi hijo. Acuerdos muy, muy antiguos. Tan antiguos que la gente olvidó que existen. No son acuerdos con demonios de cuernos y rabo, como en las películas. Son con cosas. Cosas que tienen hambre. Y su hambre no es de comida». Sentí que todo el cuerpo se me ponía tenso. «¿Y por qué los niños? ¿Por qué es lo que tiene más valor?», dijo, con una simpleza que daba miedo. «La vida de un niño no tiene la malicia y el peso de la nuestra. Brilla más, alimenta mejor y dura más tiempo». La imagen de mi sueño, de las raíces buscando su corazón, regresó con toda su fuerza a mi cabeza. Mi voz salió casi en un susurro. «Pero, ¿quién hace un trato así? ¿A cambio de qué?». Don Ramón soltó una risa corta, sin una pizca de humor. «¿Quién crees, mi hijo? Gente que ya tiene todo y aún así su todo nunca es suficiente. ¿Crees que ellos se ensucian las manos? Number, ellos pagan. Y siempre hay quien acepta el dinero para hacer el trabajo sucio. Los niños no desaparecen, Casiano, son reubicados. Y nadie nunca va a preguntar por ellos porque la mayoría de las veces no tienen a nadie en el mundo que haga esa pregunta». Yo lo miraba, desesperado, esperando que me diera una solución, un rezo, un ritual, cualquier cosa. «¿Y hay forma de romper eso?», pregunté. «¿Hay forma de salvar a los que todavía están ahí?». Me miró con una lástima profunda, una tristeza de quien ya había visto que eso pasara muchas veces. «Number, no puedes hacer nada, y mi consejo es que ni lo intentes. Esto es más grande que tú, más grande que yo. Es un cáncer antiguo que ya se regó por todo. Si tú lo picas, lo único que vas a conseguir es que el cáncer te note y siempre devora a quien se da cuenta de él». Salí de la casa de don Ramón con las piernas temblando. La noche ya había caído por completo, y el camino de vuelta en la moto nunca me pareció tan oscuro, tan lleno de sombras en las esquinas. Cada faro de auto que surgía en mi retrovisor me hacía contener la respiración. La verdad que ese viejo me dio era mucho peor que cualquier monstruo que yo pudiera haber inventado en mi cabeza. No era un fantasma, no era una aparición, era un sistema. Y yo era solo un insecto que tuvo la mala suerte de ver el engranaje por dentro. A partir de ese día tomé una decisión. Elegí ser un cobarde. Elegí olvidar.
Me sumergí en el trabajo de una forma casi enfermiza. Aceptaba cualquier chamba que apareciera, por más pequeña que fuera, solo para mantener la cabeza ocupada desde el momento en que me despertaba hasta la hora en que me desmayaba de cansancio en la cama. Empecé a rechazar cualquier llamada que fuera para esa dirección de la ciudad. Cambié la ruta que hacía para visitar a mi madre los fines de semana. Creé una burbuja a mi alrededor y recé para que nada la reventara. Por un tiempo pareció que iba a funcionar. Las semanas se convirtieron en un mes, luego en 2. El recuerdo del orfanato, de los niños y de las marcas se fue volviendo más distante, como una pesadilla de la que te esfuerzas por borrar los detalles. Estaba casi logrando convencerme de que todo no había sido más que un episodio psicótico, una alucinación causada por el estrés y el sol fuerte en la cabeza, como había dicho el conserje. Hasta anoche. Llegué a casa exhausto, después de pasar el día instalando unas lámparas en una casa de 2 pisos. Fui directo al baño a lavarme la cara, a quitarme el polvo y el cansancio del cuerpo. La casa estaba en silencio, solo con el sonido del agua corriendo en el lavabo. Me eché agua fría en el rostro, y cuando levanté la cabeza para mirarme en el espejo, con la cara todavía goteando, lo vi. Por un único y terrible segundo, bajo la luz amarillenta y débil del baño, en el lado izquierdo de mi cuello, había una sombra, una pequeña y finísima telaraña de venas oscuras, casi imperceptible, justo debajo de mi piel. Me congelé. Mi corazón se detuvo. Parpadeé con fuerza, y cuando abrí los ojos y miré de nuevo, ya no había nada ahí. Me froté el cuello con fuerza. La piel llegó a ponerse roja, pero no había marca, no había mancha, no había absolutamente nada. Era solo mi piel de siempre. Pero yo lo vi. En un parpadeo, en un reflejo en el agua, yo lo vi. Pudo haber sido solo por un instante. Pudo haber sido un truco de la luz, mi cabeza jugándome la broma final. Pero no creo en eso. Creo que don Ramón tenía razón. El cáncer me notó. Y ahora entiendo que no existe tal cosa como desver algo así. No hay forma de volver a ser quien eras antes. Ya no eres solo un testigo. De alguna manera te vuelves parte de la suciedad. El problema no es que tú mires algo extraño. El problema es cuando esa cosa te mira de vuelta y le gusta lo que ve. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.